Buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo acá con nosotros en Acción Positiva, siempre buscando tocar temas relevantes, viéndolos con objetividad, con claridad, haciendo los señalamientos que son necesarios, pero buscando en medio de esto la beta que sea positiva, porque Guatemala necesita no tener escenarios tan oscuros y tan negros, sino que realmente dentro de los problemas busquemos cómo solucionarlos positivamente, porque no podemos seguir siempre igual. Hoy voy a tocar un tema que habíamos dejado de tocar en varias semanas y es el tema del coronavirus. Lo habíamos dejado de tocar nosotros porque queríamos dar un descanso realmente, pensar que esto iba a mejorar, pero desafortunadamente lo que estamos viendo es que no está mejorando. Tengo dos distinguidas invitadas que ya nos han acompañado acá y que hoy también están viniendo a incorporarse a este grupo de invitados que realmente nos enriquecen con sus enseñanzas. Voy a darle la bienvenida primero a la doctora Nancy Sandoval. La doctora Nancy Sandoval es presidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología y de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Bienvenida, doctora Sandoval, a su programa Acción Positiva. Buenas tardes y a todos los que nos están escuchando desde donde lo hagan. Y gracias, doctor, por invitarnos a este espacio y poder platicar acerca de la pandemia en nuestro país. Muchísimas gracias, doctora. Y le doy también la bienvenida a nuestra siguiente invitada, la doctora Karen Slowin. La doctora Slowin ya nos ha acompañado en varias oportunidades, es médica y cirujana, especialista en salud pública, investigadora social, estuvo en la CGPLAN y ha tenido muchísima proyección con publicaciones en medios de prensa, en la radio, en la cual pues ha buscado guiar, ha buscado señalar caminos para cómo salir adelante de esta pandemia en una forma más efectiva. Tanto la doctora Sandoval desde su posición destacada en el campo académico y gremial como la doctora Slowin han sido referentes muy importantes. Bienvenidas, doctoras. Quiero empezar haciendo una pregunta directa. Vemos la prensa, oímos los medios, escuchamos de todos nuestros amigos, parientes, etcétera, y estamos oyendo que está subiendo la pandemia en Guatemala. En vez de lo que está sucediendo en otros países del mundo, acá cada vez tenemos más casos, cada vez se oye más de gente que está siendo infectada e incluso de letalidad. Doctora Nancy Sandoval, ¿por qué estamos en esta crisis? Usted lo ha señalado. Cuéntenos, ¿qué le preocupa de lo que está sucediendo de esta cuarta ola? Sí, realmente lo que preocupa es de que Guatemala sí se ha mantenido en una constante meseta. Es cierto que hemos tenido picos y escaladas de casos que se han desbordado un poco porque el sistema de salud no se ha reforzado a lo largo de esta pandemia. Seguimos contando no con las mismas camas de junio del año pasado, sino con menos camas. No hemos tenido un incremento de contratación de personal sanitario para la atención de los pacientes COVID. Los pacientes no COVID siguen demandando y asistiendo a nuestro sistema ya saturado. Lo más notorio, quizás la punta de este iceberg, ¿verdad, doctor? Es que no tenemos vacunas, como estamos viendo que muchos países que se mantienen con pocas restricciones o con restricciones, pero vacunando mucho, han ido abriendo el país y limitando esas restricciones de movilidad. En Guatemala no tenemos ni una ni la otra. Por otro lado, hay que hacer notar, ¿verdad?, que puede haber una poca secuenciación de variantes que pueden influir en esta alzada. Es preocupante porque la población ha bajado la guardia y no miramos que el gobierno ni las autoridades estén tomando medidas epidemiológicas para controlar la pandemia. Más de un año en esta epidemia en el país sin control. Muchísimas gracias, doctora Sandoval. Mencionó usted algo muy importante, es el hecho de que prácticamente con el COVID hemos olvidado, borrado del mapa, por lo menos en las noticias, porque en la vida real sigue sucediendo,
todos los otros casos de enfermedades que suceden en Guatemala y que sabemos que son endémicas y que causan una gran morbilidad y una gran letalidad. Aquí prácticamente solo existe coronavirus, por lo menos en los medios. Pero eso no es cierto, porque hay dengue, hay chikungunya, ahí tenemos tuberculosis, en fin, una enorme cantidad de enfermedades. Pero vamos a preguntar a la doctora Karen Slowin. Doctora Slowin, ¿usted cómo visualiza esta situación de lo que se llama ahora la cuarta ola? Es decir, estamos visualizando que cada vez tenemos más casos, cada vez se habla de variantes nuevas y diferentes. Bueno, yo coincido con la apreciación que ya dio la doctora Sandoval. Nosotros que desde el Laboratorio de Datos hemos venido monitoreando los datos, sabemos que nunca ha habido un descenso suficiente, ¿verdad?, del número de casos diarios en el país y del índice de positividad como para pensar que la epidemia en algún momento estuvo bajo control, sino nos hemos mantenido en una escala, ¿verdad?, eso es definición de meseta, en donde ese pico nunca termina de bajar totalmente, sino se mantiene en un nivel que asegura la transmisión del virus en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Esto, hay momentos, ¿verdad?, donde el descontrol es mayor y ha coincidido justamente con esos momentos donde se exacerban la interacción entre personas y pues como consecuencia tenemos estas alzas. Lo que yo veo más preocupante en este momento es que, a diferencia del año pasado, había todavía alguna voluntad, interés de controlar la situación. Hace un año estaba cambiando de ministro a ministra de Salud, estaba, digamos, una determinación y teníamos como una figura mala, ¿verdad? Un malvado al que no había podido hacer las cosas bien, a quien echarle la culpa. Ahora tenemos un año más tarde la misma situación o peor y con un ministerio que está absolutamente fuera de control de todas las situaciones. No hay pruebas, no hay vacuna, uno va a los puestos o a los lugares para hacerse la prueba, no hay, o cobran cualquier cantidad de dinero en los centros privados para hacerla. Es decir, una carencia de las funciones esenciales de salud pública que tienen que ver con la regulación, con la planificación, con la programación de compras y la ejecución de las mismas. Y esto ha llevado a situaciones de desabastecimiento en plena escalada del sistema que tiene que darle respuesta a los enfermos. Entonces, mi apreciación es que estamos peor en este momento. Hay una ingobernabilidad mayor del sistema. Y eso lo único que va a hacer es crear muchísimo más casos, ¿verdad? Y la letalidad, pues obviamente se puede incrementar y sobre todo aquella que el sistema no está detectando. Muchas gracias, doctora. Miren, desafortunado oír esto que estamos escuchando en este momento, o confirmando lo que sabemos la mayoría. Y lo triste de esto para mí personalmente es de que muchas veces en Guatemala todo se atribuye a que no hay recursos, a que no tenemos fondos. Pero esta crisis, por ejemplo, ustedes saben que se aprobaron 1.536 millones de quetzales para, por ejemplo, la compra de vacuna y la preparación de la vacunación. Todos sabemos también que Guatemala tiene comprados y prácticamente pagados 22 millones de dosis que alcanzan para 11 millones y medio de guatemaltecos aproximadamente, que siendo 16 millones de acuerdo al dato del INE, pues prácticamente estaría cubriéndose toda la población de Guatemala que requiere la vacuna. Entonces, más triste todavía es que esto sucede habiendo dinero, habiendo recursos, no tienen ni siquiera el pretexto de que no tienen fondos. Doctora Sandoval, usted, por ejemplo, ha mencionado en algunas entrevistas que hemos visto que pues también los guatemaltecos nos hemos descuidado, porque pues prácticamente se han levantado muchas de las medidas, la gente anda sin mascarillas, a algunos se les olvidó que el coronavirus ahí está. ¿Es parte de esta ola o de esto la población en sí o no? Mire, lo que yo pienso es de que a la población en una pandemia y en una emergencia sanitaria con la magnitud que tiene la infección por SARS-CoV-2 y lo que conlleva COVID,
no le podemos estar confiando, ¿verdad? Como hemos escuchado, de que dándole un voto de confianza, dejando que la población decida, porque esto se trata de salud pública, doctor. En este caso, lo que ha habido es un encajonamiento de la pandemia, llamémoslo así, ¿verdad? A un tablero en el que la persona tiene que ir a buscar la información. Ya no se habla más que cuando usted tiene que ir a buscar cuántos casos van. Se ha dejado un poco como abandonada la educación del por qué debo continuar con las medidas preventivas. La población no está acostumbrada al manejo de la mascarilla como si nosotros en un ambiente hospitalario o sanitario. Tenemos que explicarle a las personas que la pandemia no está en control. Entonces, explicar que mientras no llega la vacuna y mientras no llegamos a una inmunidad colectiva, que eso significa que 3 de cada 4 personas en el país tengan la vacuna en esquema completo, y a este momento solamente en un porcentaje tenemos 4 de cada 100 personas vacunados. Estamos sumamente lejos de ese rango. En este momento lo único que nos queda es quedarnos en casa si no tenemos que salir, y las medidas preventivas, que son uso de mascarilla, distanciamiento físico, aire o lugares ventilados o aire libre, y la higiene de manos. Pero hay un factor que yo creo que sí falta también de información, es a la población vacunada. La población vacunada tiene que estar clara que no está 100% exenta de tener una infección. Lo que está es un 100% de protegido para enfermedad grave, muerte y hospitalización, si tiene sus 2 dosis. Y hablando de que han pasado al menos 2 a 3 semanas de esa segunda dosis, doctor. Esto la gente lo ha confundido, y además ha faltado una comunicación estratégica. A la población no le llega la información. Se piensa que todo es de redes sociales, y es cierto que esto es muy útil, pero la población del día a día, donde debería de llegar esa información, no llega. Entonces es más fácil para el gobierno desligar la responsabilidad y decir que es cosa de la población, cuando lo que no tenemos es una gestión de asegurar vacunas, asegurar o reforzar el sistema de salud y de prevención, que eso es lo más importante, prevenir la enfermedad. Bueno, pues imagínese que en algún momento el autollamado servidor público número 1 de la nación, el señor presidente, dijo en redes sociales, en medios de prensa: sálvese quien pueda. Pues como que prácticamente es lo que han venido buscando aplicar, porque cada quien mire cómo hace para salir adelante en esta crisis. Doctor Eslowin, con usted hemos platicado mucho sobre este tema en otros programas anteriores, y hemos comentado el hecho pues de que a pesar de que existen los fondos, nunca realmente se hizo un verdadero esquema o un plan de vacunación, porque no es solo tener la vacuna. Reitero, Guatemala tiene suficientes vacunas para toda la población que lo necesita, pero cuando por ejemplo leemos que se compra la vacuna Sputnik, y leemos en medios de prensa hace unos días que de 600 puestos de vacunación, solo 21 tienen tal vez la capacidad para tener la vacuna Sputnik y poderla mantener en buenas condiciones, pues es obvio que realmente, habiendo gastado en comprar tanta vacuna, resulta que ni siquiera tenemos cómo aplicarla. Doctora Eslowin, ¿qué piensa usted de ese fracaso en el plan de vacunación? Mejor dicho, en que no existe ni siquiera un plan de vacunación. Yo creo que es un fracaso de la gestión totalmente, ¿verdad? No, no es solo del plan. Es que hace un año, como les decía, podíamos decir, bueno, la primera ola, pues resulta porque no, los primeros 3 meses no se trabajó correctamente. Pero después de eso se acababa la excusa, porque como usted ya lo dijo, ha habido recursos. Incluso hubo apoyo político inicial para hacer las cosas correctamente, y ni siquiera en ese periodo se aprovechó la oportunidad. Lo de los congeladores, le digo, es una vergüenza en mi opinión, y no por la donación que hiciera el sector privado, sino porque empezaron a hablar, y en el plan usted lo puede encontrar, que la cadena de frío estaba bajo control. Se ufanaron de la actualización, le voy a llamar la remodelación, en el Centro Nacional de Biológicos, para tener una cámara refrigerante de vacuna que pudiera manejar incluso Pfizer, que necesitaba condiciones de frío pues mucho más drásticas. Estaba previsto las compras de congeladores para los departamentos. Esto fue en octubre. En octubre.
¿por qué no iniciaron los procesos de compra? ¿Por qué? Había presupuesto. Nosotros acabamos de revisar la ejecución presupuestaria para todo el programa 94, que es el programa donde se registra el gasto para COVID. Y resulta que hay dinero, había presupuesto para hacer las cosas. Simplemente, ¿qué es lo que había? Desidia, estaban esperando tal vez que modificaran o avalaran, ¿cómo se llama? Sancionaran la ley de compras y contrataciones, las reformas, para entonces poder comprar, digamos, en los nuevos rangos que la ley de compras proponía, que eran mucho más laxos, ¿verdad?, en sus criterios, o simplemente nadie se fijó porque no hay realmente nadie bajo control. A mí me preocupa, le digo, yo creo que es una crisis profunda de gobernabilidad interna, de carencia de cuadros medios, ¿verdad? Porque la doctora Amelia, pues hay que preguntarle qué pasó, porque pues ella no era ajena al ministerio, ella conoce el ministerio, conocía el ministerio. Entonces, yo creo que esa complejidad entre presiones políticas, la enorme carga que esa es indiscutible de tener que enfrentar una situación de esta envergadura, las debilidades y las presiones para los negocios, sobre todo, han afectado profundamente la capacidad de hacer las cosas bien. Y lo vamos a pagar, y lo estamos pagando no solo en vidas, sino en la posibilidad de levantar el país económicamente, no solo para un grupo, sino realmente para todos los que vivimos de nuestro trabajo en Guatemala. Sí, es lamentable, doctoras, porque realmente cuando se habla, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se actúa. Es obvio que, como les digo, de 600 puestos de vacunación aproximadamente a nivel nacional, solo 21 tienen esa capacidad y resulta que todos ellos en centros urbanos. Guatemala, la población rural y urbana aproximadamente es un 50%. Y estaba leyendo que vacunados en el área rural solo va un 15% de los vacunados con una dosis, ni siquiera con el esquema completo. Es decir, estamos abandonando pues al sector más importante y habiendo comprado pues 16 millones de dosis para 8 millones de gentes, de los cuales la mitad vive en el área rural, es prácticamente que no va a ser alcanzable poderlos vacunar. Es como que una inversión tonta o mal estudiada. Doctora Sandoval, pero estamos en una cuarta ola. Esta cuarta ola, desde el punto de vista médico, se ha dicho que es más peligrosa que las anteriores. Hemos visto que las variantes que van surgiendo, cada una trae su fortaleza y cambio que las hace más peligrosas, más contagiosas, más letales. ¿Cuál es la situación de las nuevas variantes que estamos viendo surgir y cómo deja esto a los guatemaltecos, doctora Sandoval? Sí, lo que yo un poco aunando a la línea de lo que explicaba la doctora Slowey, lo realmente preocupante es de que no vemos un punto de cambio. O sea, miramos que hay error tras error tras error, pero no vemos que haya humildad o un interés genuino en decir, bien, lo hemos hecho no tan bien, podemos optimizar esto. O sea, no se mira un punto de inflexión en donde uno diga, bueno, tenemos esos centros, tenemos más centros de vacunación casi que vacunas, hubo un tiempo que se decía así, es decir, centros vacunadores, centros de vacunación, pero sin gente y equipo de vacunador, que es lo que realmente le da vida a esos centros de vacunación. Si no hay vacunas, si no hay equipos vacunadores, de nada sirve que inauguremos más centros. Entonces, eso es complicado. Ahora, con lo que usted me comenta, nosotros hemos venido solicitándolo desde marzo, abril del año pasado, se habló de la secuenciación. Nosotros en AGI hay gente del equipo, ¿verdad? Hay gente de los socios que laboran en sitios que solo necesitaban un apoyo en el recurso y que de hecho han sido los que han documentado y han sido los que han ido adelante a hacer esa secuenciación de un caso, doctor. Pero eso no quiere decir que no haya en Guatemala más variantes. Sabemos que las últimas variantes tienen no el 50 como la del Reino Unido, ¿verdad? Sino que esta última que estamos escuchando, que es la Delta, que sucede o se origina en India y que ya sabemos que está circulando en un 10% de casos, de totalidad de casos de Estados Unidos. ¿Cuánta gente de nosotros va y viene si no a vacunarse de COVID a Estados Unidos?
sin una secuenciación genética que esté sucediendo en el país. La vigilancia es muy lenta, está iniciando y los resultados van llegando de una forma muy tardía en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta última variante tiene un 60% de más transmisión. Entonces, ¿puede contribuir a ese pico? Claro que sí, y no lo tenemos documentado. ¿Qué es lo importante? Que si no conseguimos vacunar de 2 dosis a nuestra población, con las vacunas que tenemos ahora, corremos el riesgo de que el virus se replica. Infecta, se replica, infecta, se replica, infecta, se replica, y si no lo paramos, varía, y tiene que variar, porque el virus es así, y el virus en el país está a su ancha. Aquí no hay quien lo pare, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, preocupa que no vacunemos con vacunas que hasta el día de hoy son efectivas para ese tipo de variantes. Pero si no lo hacemos, y si hacemos las proyecciones que ha sacado, por ejemplo, el Laboratorio de Datos, yo es que me niego a pensar que Guatemala va a vacunar a este ritmo tan lento de vacunación. Con el dinero que había y que hay, que espero que exista, y con la capacidad de población que tenemos, ¿verdad? De deseo de vacunarse, porque no tenemos todavía los problemas de países más desarrollados que no quieren la vacunación. Acá las dudas y las inconsistencias que la gente tiene no son porque no crean en las vacunas, sino que han tenido alguna falta de confianza en la transparencia de la presentación de los datos e información. Así es que yo quiero aprovechar este momento para hacer un recordatorio a la población que acuda y se coloque su segunda dosis de vacuna, porque eso es lo que se ha visto que protege contra las variantes que tenemos en la actualidad circulando en el mundo. Muchas gracias, doctora. Mire, en realidad, la verdad que a veces le ponemos la carga a la población. Es cierto, habemos guatemaltecos que no hacemos las cosas como deben de ser, pero yo lo que he notado es que, por ejemplo, muchos están yendo fuera de Guatemala a donde pueden. Unos van a Estados Unidos, otros van a Miami, otros van a Houston, en cualquier lugar. Unos hablan de ir a México. El guatemalteco está buscando vacunarse, pues no es cierto necesariamente que no quiera, porque el gobierno ha tomado la excusa de que la gente no responde. Pero, por ejemplo, cuando vemos que los centros de vacunación están atorados de gente que ya no caben y que cuando llegan les dicen ya no hay vacuna, pues yo creo que eso frustra a cualquier persona. Doctora Slowin, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de que de repente hay el riesgo de que a alguien que le pusieron su primera dosis no haya vacuna para su segunda dosis, por ejemplo. En el caso de AstraZeneca, en el caso de Sputnik, peor todavía porque son dos diferentes, la primera y la segunda. Pero imagínense el riesgo de que no haya la segunda dosis para aquellos que recibieron la primera. ¿Lo ven ustedes como una posibilidad en el observatorio de datos? Yo sí lo veo como una posibilidad, de verdad, en la ingobernabilidad y el caos en el que estamos, realmente ya cualquier cosa es posible. Así que es una de las grandes preocupaciones. Escuchar el día de hoy a la directora del programa de inmunizaciones decir que no sabe, es así como el peor mensaje que puede recibir uno de una autoridad, ¿verdad? Especialmente la responsable del programa. Que no haya estado la ministra, o sea, uno se pregunta, ¿dónde están las personas que tienen el mandato de llevar adelante esta cosa? Así que sí tengo esa preocupación, confío que, mire, aquí creo que hay que empezar a pensar también que hay una agenda, ¿verdad?, en términos de que los países vecinos van a llegar un momento, y estoy hablando concretamente de México y El Salvador, a subir sus niveles de vacunación, y eso no solo les va a permitir ser solidarios, sino para ellos va a ser un interés estratégico que por lo menos las zonas fronterizas de Guatemala se vacunen. Y creo que lo que estamos viendo ahorita ya es esa inicial migración, por lo menos a México, donde además lo tratan a uno bien y lo atienden rápido, por lo que me han dicho. Entonces, creo que eso va a ser como una pequeña válvula de escape, conveniente para la administración, porque les quita responsabilidad, pero el tema es que esos elementos no son sostenibles, y mi mayor preocupación en este momento es que así como la cepa de la India, la Delta, puede venir al país o ya estar sin mayor restricción, igual acá pueden haber mutaciones endógenas, ¿verdad? Y una mutación endógena no es mi especialidad, doctora, me disculpo si digo algo equivocado, No, pero una mutación endógena
sería así como que lo peor que nos podría pasar, porque esa conocería el ADN guatemalteco y sus debilidades en muchos sentidos. Y lo resalto especialmente la preocupación por el área rural que usted ya destacó. Efectivamente, esta epidemia ha tenido ahorita la característica de ser preeminentemente urbana, pero en el momento que el área rural se quede esa mitad desprotegida de vacunación, con todas las condiciones de vulnerabilidad previa que ya manejan, y hubiera una mutación, creo que es algo que las autoridades realmente tienen que pensar como un escenario posible muy preocupante, el que tenemos que evitar. Muchas gracias, doctoras. Miren, realmente, por ejemplo, los datos que nos han dado ustedes en el observatorio, doctora Lowing, dice, miren, la vacunación va a tardar 6, 7, 8 años o incluso más, ¿no? Pues Centroamérica, Guatemala es el país con más baja vacunación y cuando vamos a doble dosis o esquema completo, todavía peor. Incluso El Salvador, Honduras, Costa Rica han tenido muchísimo mejor gestión, aunque también sus números están bajos, tenemos que admitirlo. Pero en medio de todo esto lo han hecho mejor que nosotros. Usted hablaba hace un momento, doctora Lowin, de las personas que tienen la autoridad para que esta gestión pues fuera un éxito. Yo le agregaría a eso que no es solo la autoridad, sino que tiene la responsabilidad, doctora, porque verdaderamente si por falta de una gestión adecuada, correcta, los guatemaltecos pueden enfermar y morir, yo creo que eso se convierte casi en un crimen de lesa humanidad. Así que, bueno, hoy nos vamos a tener que retirar. Yo les agradezco a ustedes lo que nos han aportado, como siempre, en este programa. Un mensaje de 30 segundos solo para despedirnos. Doctora Sandoval, por favor. Mi mensaje a la población es que no deje de lado las medidas preventivas, independientemente de si ya tiene su dosis de vacunación o no. Cuando sea su momento o el momento de la oportunidad de vacunarse, que lo haga, que se vacune, que las vacunas son seguras, son eficaces, y a las autoridades que se tomen en serio ya esto, que la pandemia definitivamente no debería de tener más muertes de las que no sean las que COVID debería de tener. Así es que ese sería mi mensaje. Muchas gracias, doctora Sandoval. Doctora Luis, un mensaje corto. Sí, bueno, mantengamos por favor a nivel familiar y personal las medidas de higiene, mascarilla y demás que hemos tratado de tener todo este tiempo. Creo que eso es importante y también decirles que cuando uno trabaja y da seguimiento a los datos y puede ver como en perspectiva lo que está ocurriendo, genera a veces cuadros que parecen como demasiado negativos, ¿verdad? Pero uno construye esos escenarios justamente para evitar, ¿verdad? Para alertar tempranamente a que las autoridades, los que tienen la responsabilidad, como bien dijo el doctor Arredondo, tomen las medidas para que evitemos llegar a esos escenarios desastrosos. Aquí ya pasamos una frontera muy peligrosa, ¿verdad? Con esta actual escalada. Esto está sin control, cada vez los datos son menos confiables, tenemos menos pruebas, lo cual nos deja, es así como pues, estuviéramos caminando entre las nubes. Y cuando uno está caminando en medio de la oscuridad, tiene que tener sus pies de plomo. Así que pónganse su mascarilla y exijan su vacuna. Vayan a vacunarse y peleen por su vacuna. Muchísimas gracias, doctoras. Gracias a quienes nos han acompañado esta noche acá en Acción Positiva. Un mensaje positivo, porque hablar la verdad es realmente contribuir en una forma positiva a buscar una solución. Buenas noches, nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Buenas noches.